¿Cómo puedo lograr miles de descargas al iniciar mi podcast? ¿Será esto posible? Mira, la verdad, te la digo a continuación. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 44 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Podcasters.pro, la comunidad de podcasters en español donde estamos creciendo y apoyándonos de manera genuina, ¿ya? Y bueno, y creciendo juntos, naturalmente. Así que si no te has unido a la comunidad, estás un poco tarde porque tenemos escenarios, mira, para que lo aproveches de verdad. Mira, te voy a decir algunas de las cosas que puedes hacer en la comunidad podcasters.pro. Puedes publicar los nuevos episodios de tu podcast el día que quieras. El día que quieras. No tienes limitaciones. Tienes un canal de recursos donde cada vez que salen equipos nuevos o en oferta o aplicados al mundo del podcast, lo colocamos ahí. También aplicaciones, páginas web o web apps, libros. Tenemos una sección de libros para crecer también. Es que tenemos salas de audio, tenemos salas de video, tenemos salas de chat, un chat global y un chat por país para conocer. Tenemos un canal para colaborarnos entre todos, para monetizar también. Todo eso es gratis en la comunidad podcasters.pro. ¿Y cómo te unes? ¿Cómo me uno? Ve a tu navegador web y escribes podcasters con ese al final, .pro. Creas una cuenta en Discord que son 3 minutos, te redireccionas y allá nos vemos. Ya, hay un video incluso instructivo que te explica cómo sacarle provecho a todo. ¿Ya? Y bueno, si quieres crear o mejorar tu podcast, tienes el curso Crea un Podcast Nivel Pro en creaunpodcast.com. Bien, en el episodio de hoy, aunque debió ser ayer, pero no importa, vamos a responder a la pregunta. Una pregunta que me han hecho y que he visto algunas respuestas y yo creo que, bueno, yo te voy a dar mi opinión ahora por experiencia y te voy a dar mi testimonio con este mismo podcast. Bien, y la pregunta es, ¿cómo se pueden lograr miles de descargas al iniciar un podcast? La respuesta corta y rápida es que sí, ¿ya? Y lo digo así porque es que yo veo gente que habla de podcast y yo no sé de qué habla, ¿no? Porque y yo sé que hay un movimiento, hay un auge ahora de crear podcasts rápido, fácil y gratis. Y la gente espera mucho de los podcasts. Llegan con, bueno, los que llegan nuevos, ¿no? Vienen con altas expectativas. Y bueno, como crear un podcast ya es rápido, fácil y gratis, crean su podcast y entienden que por el simple hecho de estar en una plataforma de podcast o en 10 o en 15, que las anuncian todas, pues ya van a tener miles de descargas. Esa no es la realidad. Pero también me incomoda un poco el que algunas personas que tienen tiempo en esto, al responder esta pregunta digan, bueno, el que viene a hacer un podcast para pensar que comenzando va a tener miles de descargas, que no lo haga. Es que sí se puede. Y yo te lo voy a demostrar con lo que yo mismo hice con este mismo podcast. Entonces, ¿se puede? Sí. Ahora, la pregunta es ¿cómo? Y se puede, y ese sí va condicionado a qué, a estrategia. Si tienes una estrategia al lanzar tu podcast para tener esos miles de descargas, sí, absolutamente se puede. Si ejecutas la estrategia y si vas midiendo, sobre todo midiendo, porque es que no puede haber rendimiento, no puede haber efectividad si no se puede medir. ¿Ya? Tú no puedes decir que una campaña de publicidad, de marketing, de posicionamiento de tu podcast funcionó si tú no tienes los números. Lo que derriba también el mito de que comenzando no te fijes en los números. Sí, fíjate en los números, porque yo vuelvo y pregunto.
¿La gente hace podcast para que le escuchen o para que no le escuchen? Yo no haría un podcast nuevo si no me van a escuchar. Yo no lo haría. Tan sencillo como eso. No, pero que hay gente que lo hace por hobby. Mira, hasta el que hace un podcast por hobby quiere que le escuchen. Porque si no le interesa que le escuchen, ¿para qué lo publica? Solo tiene que escucharse él mismo. Y eso no es cierto. Aún en hobby, la gente quiere que se le escuche. Si no, no se inscribiera en todas las plataformas. No tiene sentido. Entonces, todo el mundo, todo el que hace podcast quiere tener descargas. El no mirar las descargas para mí es un error, comenzando. ¿Por qué? Porque las descargas no es para tú tomártelo en términos personales, porque yo entiendo, puedo entender la postura de algunos expertos de que no te fijes en eso porque te puedes frustrar. Yo no lo vería en términos personales. Yo que soy estratega, yo si veo descargas bajas, yo lo que hago es que creo un plan de acción. ¿Para qué? Para tener más descargas. ¿Por qué? Porque yo quiero que me escuchen. Y eventualmente, en mi caso, que hago podcasts profesionales, y cuando digo profesionales es podcasts que puedan ayudarme a monetizar con mis productos digitales o servicios, yo necesito muchas descargas para tener un porcentaje mínimo de conversión. Todo el que sabe de marketing sabe eso. Y yo lo necesito. Y es parte de mi trabajo. Y ojo, yo también disfruto hacer un podcast. Y también disfruto cuando gano dinero con mi podcast. Yo lo disfruto igual o mejor. Entonces, ¿se pueden tener miles de descargas comenzando un podcast? Absolutamente sí. ¿Cómo? Con un plan de lanzamiento, con una estrategia de lanzamiento. ¿Ya? Te pongo mi ejemplo, cómo lo hice yo con estos podcasts. Yo te recuerdo que yo tenía engavetado este podcast desde justamente un año y simplemente no lo hice porque no, tomé la decisión de esperar, pero yo tenía las condiciones para hablar de podcast por la trayectoria que tengo desde el año 2013, porque ya hasta en la universidad me habían contratado como profesor de podcast, porque conozco muchas estrategias, bueno, por experiencia. Admito que no hay un título que defina que tú eres podcaster profesional, pero soy profesional porque vivo del podcast. ¿Lo ves? Bien, pues entonces, al momento de yo decidirme a lanzar el podcast, que fue más o menos en septiembre, yo dije, bueno, yo tengo que realizar una estrategia de publicidad para que al momento de sacar el podcast, tener la mayor cantidad posible de descargas. Así de sencillo. La mayor cantidad posible de descargas. Eso no es una estrategia nueva mía. Yo lo hice en Te Invito a un Café cuando decidí relanzarlo el 25 de agosto. Siempre se me falla la fecha. Ya ni me acuerdo. Fue en julio. 29 de julio del 2015. Que en un mes logré 100,000 descargas. Lo que demuestra que sí se puede. Bueno, yo no aspiraba a 100,000 descargas tampoco en estos podcasts. ¿Por qué? Porque esto es un podcast de nicho. Esto es un nicho, ¿ya? Te Invito a un Café, yo hablaba de psicología y es un tema muy general y atrae a muchas personas, o quizás a un mínimo de personas por país, pero si tú sumas, ahora mismo estamos llegando a 172 países, son muchas personas, ¿ya? Entonces no fue casualidad que Te Invito a un Café despegara en un mes con 100,000 descargas, ¿ya? Pero bueno, en estos podcasts mis expectativas no eran tan altas, pero yo dije, tienen que tener descargas. ¿Qué hice? Hice mi plan. En mi plan yo incluí los espacios, aparte de las plataformas de podcast, que para mí son como la vitrina de un negocio. Las plataformas de podcast son como la vitrina de tu negocio. Imagínate que tú tienes un local físico de tu negocio. Tú tienes un coffee shop, un café. En la vitrina de enfrente, donde la gente pasa por fuera y ve lo que tienes, tú pones ahí los pasteles, los tentempiés, los bocadillos, las bocatas, lo que tú quieras, los tipos de café que vendes. Y la gente, como va pasando por la plaza enfrente, algunos deciden entrar, otros, la mayoría no entra. Esa es la realidad de los negocios. La mayoría no entra a comprar nada, pero eventualmente la gente... Ahora, ¿qué pasa? Hay un día que tú o hay una estrategia que tú desarrollas de, a pesar de que tengo mis productos en la vitrina y listos para la venta y son muy buenos, déjame ir más allá, déjame salir del local, déjame ir al parque que está cerca o déjame ir enfrente a la calle, al paso peatonal y déjame sacar una mesa con pequeñas muestras o con pequeños
bocadillos para que la gente pruebe. Y de paso, creo una oferta de descuento de un café, un 2x1, o cada día creo una oferta diferente. Un día es 2x1, al otro día incluye tapas, el otro día... ¿Para qué? Para motivar a la gente a que salga de la rutina de simplemente pasar y no entrar, y entre. ¿Por qué? Porque es una oferta limitada. Eso es marketing, señores. Eso es marketing 101. Y el que hace un podcast sin saber nada de marketing es lógico que no va a tener descargas. ¿Por qué? Porque simplemente va a creer que por tener su podcast en la vitrina, la gente va a venir a escucharlo, donde hay 1.800.000 podcasts creados, y tú vas a Apple Podcast y tú ni sabes dónde están la mayoría de los podcasts, porque ellos presentan es un pequeño listado. Entonces yo hice mi plan de marketing y de posicionamiento. Y lo primero que hice fue lanzar el podcast con 10 episodios, y esa primera semana 5 episodios más. Es decir, la primera semana, que fue el 15 de octubre que lo lancé o que se publicó, fue antes, fue el 13, pero el 15 fue que estuvo efectivo en las plataformas. Pero no importa, yo desde el día 13 tuve descargas. ¿Por qué? Porque yo yo invité a escuchar mi podcast en mi página web. Incluso todavía no estaba en Apple Podcast y ya habían 10 episodios en mi página web listos para escucharse. ¿Ya? En resumen, yo hice bastante ruido fuera de las plataformas de podcast, en grupos de Facebook, en Twitter, hablé con amigos, busqué otras personas que tienen enganche para que lo promocionaran, me metí en grupos de Telegram. Ruido. Ahora, ese ruido que yo hago, que no es spam, cuando digo ruido, digo dar contenido de valor donde donde hay un grupo de gente interesada en ese contenido de valor. Así de simple. Ya, uno de los primeros episodios y el que más descarga ha tenido hasta el momento es: si has creado tu podcast en Anchor, debes corregir rápido estos 3 errores. Incluso en YouTube tienes muchísimas visitas. Bueno, para no cansarte la historia, hasta el día de hoy han entrado y han escuchado este podcast 5,000 personas, 5,000 usuarios, solo, y eso sí, solo en mi página web. Yo comencé a tener gráficas de descargas en iVoox y en las plataformas 2 semanas después de haber publicado, pero en 2 semanas yo tuve algunas 3,000 descargas. Hasta la fecha yo llevo descargas más de 9,000 en mi página web. Y claro, es relativo. Tú dirás, bueno, pero 9,000, espera, ¿cómo tú sabes que son descargas? Bueno, lo digo porque uso PowerPress y PowerPress me lo cuenta, que es un plugin, y estoy suscrito a las descargas. 9,000 descargas. Apenas tenemos 1 mes y medio, casi ya para 2 meses. Ya, bueno, casi ya para 2 meses. En 3 días cumplimos 2 meses y ahí están. Ahí están las descargas. Ya te había mencionado que se puede vender. También vendí. He monetizado este podcast. Y repito, ¿cómo hacerlo con estrategia? Donde haz una lista de cuáles espacios más allá de los podcatchers puedes promocionar tu podcast. Los primeros episodios que vas a lanzar de tu podcast tienen que ser temas que den justo en el interés de la gente. Puede ser un tema que esté en tendencia en este momento, una noticia relevante del momento. Eso atrae muchísimas personas, ¿ya? Ser constante naturalmente y prometer lo que estás cumpliendo. Cumplir, mejor dicho, con lo que prometes. Si este podcast va a ser diario, diario. Si va a ser semanal, semanal. Pero invitar a la gente a que se suscriba, ¿ya? Que se suscriba, a que lo comparta. Y incluso tú puedes dar una vista previa o puedes hacer una mención del próximo episodio para generar expectativa. Entonces, así irán llegando gente nueva. Algunas se quedan, otras se van. Pero que se den la oportunidad de escuchar ese episodio. Ya, que no sabemos qué va a pasar. Eso no podemos controlar qué va a pasar luego que una persona escucha por primera vez nuestro podcast. Pero tenemos nosotros, sí, que motivar a la gente a que lo escuche por lo menos la primera vez. Pero para que lo escuchen tienes que darle un título y un episodio que sea de su genuino interés. Y si es de nicho tu podcast, tienes que ir donde está ese nicho. Porque si no, no tiene sentido. Si tu podcast es para todo el mundo, imagínate. No digo que no va a tener muchas descargas, pero es un poco complejo porque todo el mundo está en todas partes.
Si es de nicho, ya tú sabes dónde encontrarlo, en grupos de Facebook, hay grupos en Telegram, hay grupos de WhatsApp, hay en Instagram, aunque no es tan efectivo, pero bueno, sí, ¿por qué no? Hay perfiles de Instagram, tienes amigos, familiares. Así que si lo haces con estrategia, puedes lograr miles de descargas. Sí se puede. Como también se puede monetizar comenzando, ya de eso hablé. Te lo dejo en las notas de este programa. Si quieres afinar esas estrategias de marketing, saber lo que es un funnel o un embudo de ventas, en el caso de la monetización, cómo presentar tu podcast en las redes sociales para llamar la atención, todo eso yo te lo enseño paso a paso con tutoriales en el curso creaunpodcast.com, así que te puedes inscribir. Todavía está en un precio bueno, va a subir de precio porque voy a añadir lecciones nuevas, así que aprovéchalo donde está. Nada más desearte un bonito día, que lo pases súper bien, y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha mañana. Larga vida al podcasting y nos escuchamos en un nuevo episodio.